Dios les bendiga, hermanos. Pues vamos a continuar el tema que hemos venido viendo. Comenzamos viendo el tema de la administración de los vigilantes. ¿Ok? ¿Sí lo recuerdan? O el tema se llama Los vigilantes y su administración. Voy a hacer un recordatorio de todo lo que vimos y ya después de eso voy a darle continuidad. ¿Ok? Bueno, vimos que la Biblia nos relata la creación de la biología entre los diferentes ecosistemas. Vimos cómo Dios del mar creó los peces, los monstruos marinos, ¿sí? Y su representante de ellos, hablando de los vigilantes, vimos que es el ser con cara de águila. Vimos también que de la tierra, ¿sí? Dios formó el ganado, ¿sí? Su representante es el buey. Vimos que Dios formó también de la tierra las bestias, su representante es el león. Y vimos que también de la tierra fueron reptiles y serpientes, y el representante es el reptil. Y luego el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? Pero también vimos que cuando hablamos del representante de reptiles y serpientes, ese ser ya no se vuelve a tocar para nada en la Biblia. O sea, como que queda escondido, queda encubierto. ¿Ok? Y siempre se habla de serafines y querubines con cara de león, con cara de águila, cara de buey y cara de hombre. O sea, se habla de 4, cuando la realidad son 5. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué no aparece, dijéramos, el quinto, por decirlo así, ¿no? La serpiente. Cuando toda la Biblia nos habla de la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Entonces es el que más relevancia debería de tener, más indicado ya no aparece. La única reseña que tenemos es que la mujer, cuando habló, ¿con quién habló? Con la serpiente, fue la que la hizo, por decirlo caer. Y ya vimos que la serpiente no era una serpiente o una culebra literal, sino era un ser con apariencia de serpiente. Ahora vimos que los querubines y los serafines son diferentes. Los querubines tienen, por decirlo así, 4 rostros, porque le quitan el de la serpiente, ¿sí? Y los serafines tienen un solo rostro, ¿sí? Y la Biblia describe que Satanás era un querubín protector que quería sentarse en el trono de Dios. Oh, tú querubín protector que decías en tu corazón, subiré al trono. O sea, la Biblia describe que Satanás era un querubín, pero la mujer cuando habló con ese querubín no vio un rostro, o vio 4. Vio 1, no vio 4. Entonces, cuando la Biblia dice que Satanás es un querubín, no podemos decir que es un querubín, porque un querubín tiene 4 rostros y la mujer solamente vio 1 y de serpiente. Entonces, lo que debemos de pensar es que Satanás, por decirlo, hablando en el sentido de ser, no es un querubín, que era un serafín. Luego vimos también que algunos consideran que Satanás es un ser de alabanza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el día de su creación los tamborines, las flautas y todo fue creado para él, o estaba preparado para él el día de su creación. Los querubines son guardianes, los serafines son adoradores. Entonces podríamos decir que Satanás es un adorador, un serafín que adora o adoraba a Dios. Ahora, no literalmente vimos que se refiere a que estaba ya en el monte de Dios, en el cielo, junto al trono de Dios. No, está hablando de la tierra. ¿Me explico? O sea, esos seres, aunque muchos de nosotros lo interpretamos, o la Biblia nos enseña que son seres angelicales, no son seres angelicales, son seres terrenales que existieron y existen sobre la tierra, nunca en el cielo o en la dimensión de Dios. ¿Sí? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco, lo vamos a ir demostrando. ¿Ok? Primer punto, ya vimos que fueron creados ¿de dónde? De los ecosistemas, a la voz de Dios. ¿En dónde? En la tierra. ¿Me explico? Entonces quitémonos la idea que será en el cielo. ¿Sí? Después vamos a ver, ponga mucha atención, cuando Dios dice, produzca la tierra seres vivientes, ¿qué es lo que produce seres vivientes? La tierra.
Pero luego vamos a ver que hay una parte, ya la vemos un poquito, pero lo vamos a analizar. Todo lo que yo les digo lo vamos a ir analizando poco a poquito. Pero hay una parte en la Escritura que dice que Satanás no dice que fue creado en la tierra. Ezequiel, ¿dónde dice que fue creado Satanás? En Edén. ¿Sí me explico? O sea, lo que nosotros consideramos como el malo no fue creado en la tierra, fue creado en Edén. Y vamos a ver que Edén es algo separado de la tierra. ¿Sí me explico? Hermanos, ¿ok? Es algo separado de la tierra. Después vamos a ver también que hay otros seres que también fueron criados en Edén, ¿sí? Hubo una hibridación muy grande en Edén y que nosotros somos el producto de todo ese relajo genético. Lo vamos a ir viendo poco a poquito. ¿Ok? ¿Sí, hermanos? Bueno. Vimos que los serafines y los querubines eran encargados de resguardar toda la tierra y cada uno de los ecosistemas. Vimos que ellos les entraron celos cuando vieron que Dios estaba poniendo al hombre como Señor y gobernador de toda la tierra, cuando ellos eran los primeros en gobernar la tierra. Vimos algunas diferencias también, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y Jehová Dios lo formó del polvo de la tierra. Dios creó los animales antes que el hombre, y Jehová formó primero al hombre y luego los animales. Vimos también que Dios creó al hombre y a su mujer al mismo tiempo, ¿sí? Y Jehová formó primero al hombre y luego a la mujer del costado del hombre. Vimos también que Dios creó al hombre para gobernar la tierra, y Jehová puso al hombre en un huerto para trabajarlo y cuidarlo. Vimos también que Dios le dio al hombre la libertad de comer de toda planta y todo árbol en que había fruto, y Jehová le prohibió de un árbol. Ya vimos otras diferencias. Entonces parece ser que es lo mismo, pero no es lo mismo. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Ok? Vimos que la caída de Satanás, descrita en Apocalipsis, que arrastra con su cola la tercera parte de las estrellas, representa a sus compañeros. Es una agrupación de seres, ¿sí?, que no cayeron del cielo, sino está hablando de una posición de jerarquía, de una posición de autoridad, de eminencia, y fueron postrados por tierra. Cuando ellos hacen el pecado, ellos pierden su gloria. Eso lo describe el libro de Judas. Perdieron su dignidad y perdieron su morada. ¿Ok? Ahora, escuchen esto. Lo que realmente sucedió en este relato de Génesis es que una vez que Dios creó a Adán, es decir, varones y hembras, es decir, la primera humanidad, entonces los vigilantes o los administradores de la tierra en ese entonces procedieron a modificar genéticamente a Adán. Pongan atención en esto. No voy a profundizar ahorita, pero quiero que lo tengan presente, ¿sí? Procedieron a modificar genéticamente a Adán, es decir, clonaron a la primera humanidad a fin de degradarla genéticamente, a fin de que perdiera gloria, honra, inmortalidad, y con ello no evolucionara o se desarrollara espiritualmente, a fin de gobernar la tierra como representantes de Dios en ella. Escucha, el punto que vamos a ver hoy se llama el engaño de la serpiente. ¿Sí? Entonces, la tierra se estaba poblando de humanos, se empezaron a desarrollar, empezaron a progresar, y escucha bien lo que te voy a decir y vételo grabando. Cuando sucedió esto de la caída, la humanidad estaba más avanzada que lo que ahorita estamos nosotros. ¿Sabes? ¿Sí lo entiendes? Sí. O sea, quitémonos de la cabecita de que cuando la serpiente habla con Eva, estaba el huerto así y nada más estaba una parejita y no había seres humanos. No. La tierra en ese momento estaba más avanzada que lo que nosotros estábamos y poblada. A lo mejor no tanto como ahorita estamos, pero estaba muy poblada.
Y las civilizaciones, la cultura estaba más avanzada que lo que ahorita estamos nosotros a nivel global. Así estaba. Y así como la ciencia hoy en día va creciendo, y ese conocimiento al hombre lo va haciendo sentir Dios, y quitar a Dios de en medio, porque ya el hombre está creando lo que, al parecer, al igual a Dios. ¿Cómo se siente el hombre? Como Dios. Entonces, observen bien que el hombre, por medio del conocimiento científico, está llegando a lo que sucedió en el tiempo de Noé. La historia se está repitiendo. Por eso la Biblia dice que cuando, Jesús venga, o el Hijo del Hombre regrese a la tierra, dice que será como en los días de Noé. Entonces, esos días ya se están cumpliendo. La ciencia, dice también la Biblia, que la ciencia aumentaría, porque fue lo que sucedió en el tiempo de Noé, a causa de estos seres. Estos seres, cuando Dios implanta al hombre, estos seres ya habían avanzado muchísimo y deslumbraron al hombre con sus conocimientos. Lo mismo que sucede hoy en día, el hombre se siente deslumbrado con conocimientos, ¿sí? Que supuestamente de dónde los ha ido adquiriendo. Ayúdenme. ¿De dónde el hombre ha ido adquiriendo su conocimiento, su ciencia? De experimentos. ¿Y quién le da esas ideas para experimentar? No. Otros seres. Ustedes tal vez no saben ni se han dado cuenta, pero todo lo que nosotros vemos como de ciencia ficción de extraterrestres es lo que supuestamente está sucediendo. ¿Sí? Que extraterrestres vienen, se comunican con el hombre o le han enseñado de a poquito, y por medio de eso el hombre va experimentando para que dé resultado lo que ellos les enseñan. O sea, es lo mismo que antes de los vigilantes, pero ahora se lo atribuyen ¿a quién? A los extraterrestres. Pero los extraterrestres como tales, escucha, no existen en ese contexto. ¿Sí me estoy explicando? O sea, si hay extraterrestres que vienen y están entre nosotros, pero esos no se involucran en la vida del hombre, ni enseñan nada, ni quieren perjudicarnos, ni nada. ¿Vale? Y no vienen de otro planeta, fuera del espacio, vienen de este mismo ecosistema en otro lugar aparte. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Si alguien quiere preguntar, pregunte, ¿vale? Porque si no, ahorita me voy a seguir y ya no voy a tocar tanto eso. Nada más estoy tocando un poquito sobre lo que acabo de leer para poder pasar a lo de adelante. Sí, hermano. Digamos que ¿dónde está ese lugar? Ok. Supongamos que para nosotros todo el planeta Tierra nada más es México y que no conocemos Europa, Asia, Estados Unidos, Canadá, África, todos esos continentes no los conocemos. Y nada más nos han hecho creer que lo que existe, ¿qué es? México. Pero ahí están esos otros continentes. Así a nosotros nos han hecho creer que nada más hay ¿cuántos continentes? 4. Nada más. Pero no hay 4, hay más. Ese es el problema que nosotros tenemos, que nos han hecho creer que solamente tenemos esos continentes. Y ahí es donde están estos seres los vigilantes y otros más y muchos más, diferentes razas, diferentes especies que se replegaron por causa de todo esto que sucedió. ¿Sí? Puede ser que el paso de la Antártida es el camino a otros continentes. Hay 4 caminos, ¿vale? No hay uno, hay 4 caminos. Todo eso está descrito en el libro de Enoc que nos quitaron de la Biblia. ¿Sí? Ahí nos habla todo lo que está del otro lado. Ustedes han visto un ejemplo en la película. Ve una película, Narnia, ¿no? ¿Cómo se llama ese lugar? Narnia. Pero ustedes buscan en los mapas y van a encontrar fuera del continente de lo que nosotros conocemos como nuestro planeta Tierra, un planeta que se llama Narnia. ¿Casualidad? Júpiter. ¿Han visto la película de Júpiter? Bueno, pues también hay otro continente que se llama Júpiter.
Y ustedes empiezan a relacionar las películas de ciencia ficción y todo eso está en los mapas donde aparecen los continentes. Hay de 70 a 120 continentes más aparte de lo que nosotros conocemos. ¿Se imaginan? Como Wakanda. Póngale todo eso. ¿Sí? Entonces nosotros vemos las películas como ciencia ficción, pero no son ciencia ficción. Son cosas que están ahí, que las conocen y de ahí toman para poner alguna película de ciencia ficción, pero son realidades que están palpables, que están ahí. ¿Sale? Eso está en mapas, pero están encubiertos. Van saliendo poco a poquito y algunos los creen, otros no los creen y pues ni les hacemos caso, pero cuando empezamos a estudiar nos damos cuenta de la realidad. ¿Ok? Podríamos pensar inclusive que el asunto de los superhéroes es algo... Así es. Nada más que de los superhéroes es un poquito más avanzado, aunque es de lo mismo, es más avanzado, se los voy a explicar. Porque esas películas de los superhéroes hablan de otra dimensión, pero hay algo interesante. Siempre, aunque es otra dimensión, no vienen de otra dimensión. En la película vienen de otra dimensión, no hay otra dimensión, estamos en este plano, ¿ok? Pero eso de los, ¿cómo se pronuncia? Avenger. Bueno, eso, ustedes saben, yo no sé mucho de eso. Las películas viejas, y muchas hay, de que, por decirlo, Gulliver, ¿cómo se llama? Gulliver. Bueno, y hay siempre como que arriba de nuestro cielo, ¿qué hay? Reino. ¿Sí me explico? Ok, de los frijolitos, ¿sí? Bueno, eso está desde la antigüedad y para nosotros es ciencia ficción. Pero eso también está en la Biblia. La Biblia lo dice, la ciudad es pugnante. ¿Me explico? ¿Saben cuál era? Babilonia. Cuando se creó la torre de Babel, que querían ir al cielo, o sea, piensen, ¿estaban descabellados esos hombres de construir algo para ir al cielo? ¿O había algo que ellos consideraban el cielo que se podía llegar? ¿Sí me explico? Entonces, la Biblia describe que es una nave nodriza que estaba ahí encima. Cuando los vigilantes se presentan a los hombres como dioses, dice que cayeron del cielo. ¿Cayeron del cielo o llegaron de otro lugar? ¿En qué llegaron que vieron que venían del cielo? ¿Me explico? Y esas naves ahí estaban flotando. Y por eso los dioses subían y bajaban, lo dice la Biblia. ¿Me explico? Nada más que religiosamente no lo vemos porque ya nos cuadraron a ver y pensar de cierto modo y no lo vemos, pero ahí está. ¿Sí? Cuando los Sadrach, Mesach y Abednego están en el horno de fuego, dice que ven a un cuarto que se paseaba, entonces es Jesucristo. Yo no digo que no sea Jesucristo, por decirlo así. ¿Sí? Pero cuando lo ven, ¿qué dice? Es semejante al hijo de Dios. El cuarto era semejante al hijo de los dioses. La pregunta es, ¿cómo conocían la apariencia del hijo de los dioses y conocían a los dioses? ¿De dónde? ¿Se me explico? Tú necesitarías conocer que ese es semejante al hijo de los dioses porque has conocido a los dioses, los has visto. Y a ese también, pues, se parece al hijo de los dioses. ¿Cuáles dioses? Los que bajaban del cielo a la tierra y que los hombres adoraban, estos o los Anunnaki, los querubines y los serafines que eran considerados los dioses. Así, de otro lugar que llegaron en una nave, pues los vieron llegar del cielo y decían son del cielo, pues no eran del cielo, eran de otro lugar. ¿Sí? Imaginémonos que en México no conocemos ni un avión, ni un helicóptero, nada, y de momento ahorita llegan unos, bajan, ¿de dónde decimos que vienen? Pues del cielo, y como ven nuestra ignorancia, pues nos hacen creer que efectivamente vienen del cielo y que son dioses. Y pues nosotros nos tragamos el cuento, ¿verdad? Pues así sucedió todo. ¿Vale?
Eso es a grandes rasgos. ¿Sí? Bueno, vamos a entrar. El engaño de la serpiente. Aquí voy a comentar algo, como lo que ahorita acabo de comentar, que no voy a profundizar, pero poco a poquito lo vamos a ir viendo. Escucha, Yahvé o Jehová es el nombre de Dios Padre. ¿Cómo se llama el Padre Celestial? Yahweh, se los expliqué el otro día, ¿no? De Tagamatón, Yuke y Baqué, vimos lo del ADN, 10, 6, 5, 6, Yuke y Baqué, que significa, ¿no? Supuestamente yo soy el que soy, o el que existe. Ese es el significado más cercano, pero realmente nadie lo sabe, ¿ok? Entonces, este es el nombre del Dios verdadero. Pongan atención, el Dios de la creación. Pero dentro de estos seres que degradaron al hombre, hay un ser que se adjudicó ese nombre de Jehová y se presentó a los hombres usando el nombre del verdadero Dios, cuando la realidad es que Él es un usurpador. Esto lo iremos descubriendo y comprendiendo poco a poco. Entonces, ¿cuántos dioses hay? Uno. Pero hay un ser dentro de esa agrupación que a los hombres se les presentó como yo soy Dios. Como ellos pensaron que era Dios, que bajaba del cielo, dijo, sí, yo soy Dios. Ya más adelante le preguntaron, Moisés dijo, ¿cómo te llamas? Ah, pues yo soy el que soy. Sabiendo quién era el verdadero, de ese adjudicó el nombre. ¿Sí? Ahora, esto nos damos cuenta en lo que ya les acabé de leer. En Génesis 1 dice, Dios creó al hombre. Y en Génesis 2 dice, Jehová, Dios formó al hombre. ¿Por qué en unas partes de la Biblia dice Dios y en otras dice Jehová, Dios? Nosotros pensamos que es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Ya se dieron cuenta? Y como los mismos escritores o traductores pensaron que era lo mismo, pues hicieron un mercurje de todo esto. Y ahora, pues vemos como que es el mismo, pero no es el mismo. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta o cómo vamos a descubrir que Dios y Jehová son diferentes? Ya vimos un ejemplo. Dios creó al hombre del polvo, a su imagen y semejanza. Jehová lo formó del polvo de la tierra. O sea, lo denigra. Le quiere hacer creer a la humanidad que Él es polvo, Él es tierra, no es nada. ¿Sí se dan cuenta? Dios puso al hombre para gobernar la tierra. Jehová Dios creó un huerto para que lo trabajara. ¿Sí se dan cuenta? Dios le dijo, puedes comer de todo. Jehová Dios le dijo, no, de esto no debes de comer. Aquí creó varón y hembra. Y les dijo, sojuzgar, gobernar la tierra a ambos, no a uno y a otro no. Hay igualdad de género. Aquí le dijo, no, tú eres la cabeza y la mujer y te vas a enseñorear de ella y su deseo de ella será para ti. Pongan atención en eso. Aquí la formó del costado, aquí los creó al mismo momento. ¿Ya se dieron cuenta cómo va todo desigual? Son detalles que están ahí, pero nosotros no los vemos. Ni los traductores lo vieron, y si lo vieron, pues peor todavía porque lo manipularon para que nosotros no lo veamos. Hay unas Biblias que parece ser que están bien o mejor que la que usamos, Reina Valera 1960, pero yo considero que están peor, aunque sí se puede descubrir quién es uno y quién es otro. ¿Por qué? Porque en todas, en lugar de poner Jehová o Dios, ponen el Señor. ¿Sí me explico? El Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Entonces, ¿cuál Señor habló? Pues el Señor. ¿Sí? Es como los testigos de Jehová que dicen que Jesús es uno y el Padre Celestial es otro. Igual también los cristianos lo creemos así. ¿Sí? Pero cuando lo llevas a Apocalipsis, y Apocalipsis dice, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el primero, yo soy el último.
Le digo a los testigos de Jehová, ¿quién es el que está hablando? Ah, pues el Padre Celestial. ¿Por qué? Ah, porque Él es el yo soy, Él es el alfa, Él es omega, Él es el principio y Él es el fin. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero ¿qué dice después? Le digo, a ver, ¿y qué dice después? Dice, el que estuve muerto y he resucitado. A ver, y ahí ellos, aquí, a ver. O sea, entonces Jesús también es el yo soy, el alfa y el omega. Dice, no, es que eso nada más es para el Padre. Y entonces, ¿qué? Se equivocó el escritor. A ver tu Biblia, es que la mía, a ver, dame tu Biblia y ven, y ahí la ven. Pues sí dice lo mismo, entonces se equivocaron. Bueno, pues vamos a otra parte del Apocalipsis y lo mismo. El que viene en breve dice esto: yo soy el alfa, yo soy el omega. Entonces, hay partes en la Escritura que sí nos permiten contemplar situaciones para poder discernir entre una cosa y otra. Pero si nosotros no tomamos detenimiento, pues nos va a costar trabajo descubrir. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, que quede claro que uno es el Padre Celestial y su nombre es Jehová o Yahvé, o Yahweh, o Jehová. O sea, le dan un montón de pronunciaciones, pero olvídense de eso. Ustedes, bueno, ahí les doy un poquito. Después lo vamos a ver. Ay, Dios mío, ya no me quiero adelantar y de verdad que me cuesta muchísimo trabajo. Suéltelo. Bueno, ¿se acuerdan cuando Jehová o Moisés está hablando con Jehová, o sea, con Dios? ¿Sí? Bueno, y él se da a conocer con el nombre de Jehová, con el nombre del yo soy, etcétera, etcétera. Y toda la Escritura parece ser que Dios ya se reveló y dio a conocer su nombre a los hombres en la persona de Moisés. Pero cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, Jesús dice: ¿a qué vino a la tierra? Vino a dar vida y dice, vine a darles a conocer tu nombre. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? Jesús nunca pronunció la palabra Jehová. Nunca van a ver que al Padre le llamó Jehová. ¿Cómo le llamó Jesús a Dios? Padre. ¿Cuál es el nombre que Jesús vino a dar a conocer? ¿Jesús? Padre. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? Padre. Jesús es Padre, y por el Espíritu que clamamos, Padre. Entonces, si Jesús vino a revelar al Padre y al nombre del Padre, ¿quién se reveló en el Antiguo Testamento a Moisés? Si ya se había revelado. Un usurpador. Pero su naturaleza, Jesús la viene a descubrir como es realmente el Padre. Y entonces hay un contraste entre el Padre, reflejado en la persona de Jesús, porque es Dios hecho hombre, y Jehová, que se hizo pasar por el Padre. ¿Sí? Entonces, así es como nosotros podemos darnos cuenta en qué partes del Antiguo Testamento está el Padre y en qué partes está Jehová por su naturaleza. Entonces, ejemplo, cuando Jehová manda matar hombres, mujeres y está haciendo guerra y guerra, eso lo vamos a ir viendo poco a poco contra todos los pueblos. ¿Quién es? ¿El Padre o el usurpador? El usurpador. Hablaba de espadas, de muerte, de que mataban a sus padres, hermanos, hijos, madres, niños, etcétera, ¿no? Pero se nombra mucho como Jehová, Dios de los ejércitos. Ese es su nombre de guerra, Jehová, su nombre de guerra. A él así se da a conocer. Vamos a ver más adelante por qué hizo todo eso. Y hasta el día de hoy, por qué lo sigue haciendo. Escucha, por qué lo sigue haciendo. Eso lo vamos a ir descubriendo poco a poquito. ¿Sí? Sí, quiere estar encima de todos.
¿sí? Pero vamos a ir poco a poquito, ¿sale? Y yo sé que su cabecita ahorita ya está así como, así dándole vueltas, ¿verdad? Porque cuesta, ¿sí? Porque es entonces decir, y entonces todo esto que hacemos, que cantamos, que alabamos, que danzamos, y las fiestas, y los holocaustos, y los sacrificios, entonces todo eso lo dio Dios o lo dio Jehová. Piensen. Los sacrificios Jehová. Piensen. No, porque la religión la fundó Jehová con Moisés. Entonces, se los voy a decir desde una vez, pero luego yo se los voy a demostrar. Todo lo que nosotros hacemos, todo este sistema, nada de esto implantó Dios en la tierra. Todo esto es obra de Jehová, todo. Y lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Y no quiere decir que esté mal, escucha, no quiere decir que esté mal. Solamente que tenemos que saber la procedencia y entonces saber acomodar y manejar todo lo que hacemos. Pero en sustancia o en esencia, todo esto no fue enseñado ni programado por el Padre Celestial. Pero, ¿cómo no va a estar mal si es el Señor de los ejércitos y mandaba matar multitudes y ciudades? Sí. Y pueblos grandes, vaya. No, Sí, ahí sí estaba todo mal, pero me refiero a la liturgia religiosa, no es algo malo, pero tenemos que saber cómo manejarlo, porque se vuelve algo malo. Que no lo vemos, pero es algo malo. Se los explico rapidito. Imagínate que en el reino de los cielos, todo lo que nosotros conocemos como santo, bueno, no te imagines, así es. Todo lo que tú conoces como santo, ¿qué es? Santo. Pero imagínate que tú le dices a una persona, quiero que te comportes como santo, y le das las normas, las reglas, los 10 mandamientos, quiero que seas santo. Y esa persona lo hace por reglas, por mandamientos, que sea santo, y se acomoda a esas normas y reglas. La pregunta es, ¿es santo? No. ¿Por qué no? Pues porque está siguiendo solamente las reglas. Ese es el problema. Porque si lo hiciera natural, eso viene del Padre Celestial, porque es la naturaleza de que sea santo. Y ese es el problema del sistema, que Él implantó un sistema y todos estamos amoldados a ese sistema. Todos queremos seguir el patrón. Así es. Y cuando seguimos el patrón, pensamos que estamos bien delante de Dios. Entre más sigues el patrón, más mal estás delante de Dios. sí, porque lo haces sin... Porque es invitación. Porque no está tu corazón ahí. ¿Sí? Entonces, ahí es donde entra. Ejemplo, ¿a qué horas deben empezar el culto? Es un ejemplo. No es un ascenso. A las 6. Bueno, ahorita. Sí, a las 6. Entonces, tú llegas 6:10. Ah, pero hay iglesias que te cierran la puerta a las 6. O sea, tienes que llegar antes porque si no te cerramos la puerta. ¿Y qué empiezas? A llegar temprano porque no quieres que te cierren la puerta. ¿Tu corazón estaba en llegar temprano a las 6? ¿O porque sabes que te van a cerrar, llegas antes? ¿Por qué dejamos de mentir? ¿Porque nos vaya bien? ¿Por ir al cielo? ¿Por no ir al infierno? Yo ¿Sí me creo que explico? dejamos de mentir porque llega un punto en donde ya no nos sentimos satisfechos de decir tantas mentiras y al final se sabe. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que vino a causar ese sistema. Y por eso ese sistema es un sistema de muerte, lo revela el apóstol Pablo, de muerte y de condenación. Y ahí es donde tenemos que romper el sistema. O sea que Sí. eso desde Pablo está. Sí, desde toda la vida, desde Moisés se implantó, ahí empezó en Moisés. ¿Sí? Y entonces ahora dirá la iglesia cristiana que eso está mal, que no se debe de hacer, y pues todos van a pegar de gritos. Por eso Jesús, cuando llegó predicando, fue una amenaza para todos los judíos, el sistema judío. Por eso los apóstoles eran una amenaza, Pablo fue una amenaza, y por eso los mataban, los profetas eran amenaza, porque todos venían tratando de implantar lo que Dios quería, y eso venía a derrumbar todo el sistema. ¿Me explico? Entonces, qué bonito fuera que ahora todos viniéramos, no por miedo a ir al infierno, no por querer agradar a Dios, nada más por quererlo agradar, sino porque te nace, porque ya maduraste, ya comprendiste
que esto es lo natural, que así es como se debe de vivir. Y si la riego, nadie te va a condenar, ni nadie te va a mandar al infierno, ni nadie te va a bajar de que estés allá adelante, porque no hay tal cosa de bajarte de allá adelante. ¿Me explico? Así es. Pero eso es algo que poco a poco yo les voy a ir demostrando. Ahorita es una plática informal, pero se los tengo que demostrar para que ustedes pues tengan los argumentos necesarios de decir, no, pues sí tiene razón, porque esa es una plática. ¿Ok? Bueno, regresamos al tema. El engaño de la serpiente. ¿Sale? Ya les leí acerca de Jehová. Seguimos. La serpiente ya vimos que no es un animal literal, ¿sí? Sino representa a una agrupación de seres pensantes, conocidos como los vigilantes. Pero uno de ellos sí era más capaz que los otros y fue el que persuadió a sus compañeros para hacer caer a una parte de la primera humanidad. Es decir, que esta humanidad quisiera ser como Dios al tener ciertos conocimientos científicos o celestiales. Entonces la serpiente, ese ser pensante, le dijo a cierto grupo de compañeros, hagamos que caer al hombre. Porque ¿por qué lo puso Dios sobre nosotros si nosotros somos mayores que ellos? Hicieron un acuerdo, eso lo vamos a ver después en el libro de Enoch. Hicieron un pacto y empezaron ¿qué? A hablar con los hombres, donde hablamos que la serpiente habló con la mujer, la persuadió, la mujer comió del árbol, que no es un árbol, representa conocimiento, adquirió conocimiento y le dio de comer a su marido, le dio también conocimiento a su marido. ¿Qué está representando? Que la humanidad, tanto hombres como mujeres, adquirieron ese conocimiento. No una pareja, hombres y mujeres adquirieron ese conocimiento, se contaminaron. Entonces quítense la idea de un árbol, una culebra y un fruto. Está representando una alegoría que representa ciencia, conocimiento que el hombre empezó a adquirir por medio de esos seres, lo que está sucediendo hoy en día. ¿Vale? Seguimos. Los vigilantes son una agrupación de seres caídos que se aliaron con el propósito de recuperar su gobierno y administración que tenían sobre la tierra antes de que Dios creara a Adán, es decir, a la primera humanidad, y la pusiera para gobernar toda la tierra. Recordemos que Dios dijo que las aguas y la tierra produjeran seres vivientes según su género de especie. Y dentro de ellos surgieron estos seres conocidos como los serafines y los querubines, que en la voluntad de Dios administrarían los ecosistemas a los que pertenecen. Cuando estos seres ya vimos que están representados en las diferentes culturas, ¿sí? y en ellas están reconocidos como los dioses antiguos a quienes los humanos les servían con temor y ofreciendo de sacrificio. Lo que hizo esta agrupación de seres fue convencer a una parte de la humanidad a ser manipulada genéticamente a fin de ser como Dios, cuando en realidad lo que hicieron fue engañarlos por medio de conocimientos a fin de degradar a la humanidad y separarla de Dios. Ahorita la humanidad está adquiriendo conocimiento y ciencia. Yo le comentaba a unos hermanos en la enseñanza que estaba yo dando. Hoy en el internet, si ustedes ven, no me acuerdo en History Channel, pero aparece, hay unas cositas que se llaman Crispies. ¿Alguien ha escuchado de eso? Crispies. Son unas bolsitas así. Bueno, esas bolsitas así tienen una agujita y es como un suero, que te lo pones en el cuello, lo metes, lo aprietas y es ADN, ARN. Ese va tu ADN y lo que tú en tu cuerpo se está desarrollando más, o sea, el área que tú desarrollas más, eso la potencializa y te hace mejor ser humano, o sea, transhumanismo. Ahorita son gratis, los regalan, son experimentales. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tú adquieres conocimiento y lo que tú vas descubriendo, tú dices, esto me sirve, esto me puede hacer mejor, ¿qué haces? Pues quieres ser parte de eso, ¿no?
Dijéramos en el transhumanismo, ¿quién quiere morir? Nadie. Y si ahorita te dan una vacuna para prolongarte unos años más de vida, ¿qué haces? Pues te la pones. Y si te dan un medicamento que te va a quitar tal enfermedad, pues te lo pones. Eso fue lo que sucedió. Les dieron ciencia, les dieron conocimiento y los humanos se hicieron partícipe de esa ciencia y de ese conocimiento. Y cuando ellos se hicieron partícipes de eso, ¿qué pasó? Fueron manipulados genéticamente, sin darse cuenta. ¿Qué hubiera pasado si ahorita con la vacuna a todos nos hubieran envenenado? Todos consentimos y sin darnos cuenta, bien pelados todos. ¿Sí me explico? Es un ejemplo nada más, es un ejemplo. Pero así sucedió antiguamente y se está volviendo a repetir lo mismo. El hombre pretendiendo tener tanto conocimiento y querer ser como Dios, él mismo practicó eso y en lugar de conectarse a Dios, se desconectó de Dios. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Ok? ¿Sí? Esto lo encontramos en Génesis 3, capítulo 1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Pongan atención, ¿era una serpiente? ¿Eran animales? Eran seres pensantes que gobernaban la tierra. Y hablaron con la mujer. ¿Ya se dieron cuenta? Nosotros lo vemos que la serpiente era más astuta que todos los animales. Ni era una serpiente ni eran animales, eran los vigilantes con cara de león, con cara de hombre, con cara de buey, con cara de águila, con cara de serpiente, gobernando y administrando la tierra. ¿Sale? Seguimos. Y le dijo, con que Dios ha dicho no comas del árbol del huerto, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Fíjense cómo dice ahí, dijo Dios. ¿Cuándo Dios dijo? ¿Cuándo Dios dijo? En Génesis 1, dijo Dios, de todos los árboles en que hay fruto, podáis comer. Pero en Génesis 2 dice, Jehová Dios dijo, de este árbol no comerás, porque el día que comas, morirás. Entonces, ¿Dios dijo que no comieran? No, la serpiente o este ser manipuló y dijo, Dios dijo. No, Dios no dijo, Jehová Dios dijo. Pero ella hizo creer que dijo Dios. ¿A cuántos de nosotros hoy en día, aún siendo cristianos, nos cuesta trabajo discernir si es Dios el que nos habla, es nuestra mente, nuestro corazón? ¿Nos cuesta o no nos cuesta? Entonces, ¿tú crees que a Eva, por decirlo, o a esa mujer, le fue fácil discernir si era Dios o era Jehová el que le estaba hablando? Nosotros apenas si podemos, ella le pasó lo mismo que nos pasa a nosotros. No discernimos. Pablo dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Cuántos realmente discernimos que Dios literalmente nos está hablando? A todos nos cuesta trabajo. A todos nos cuesta. No hay uno que diga, yo sé que es Dios así rápido. No, siempre tratamos de una confirmación, tratamos de saber que realmente es Él. Y a veces nos equivocamos. Es nuestro corazón. ¿Cuántos profetas profetizaron de su corazón? ¿Me explico? Y nos habla de tener un discernimiento, de preocuparnos por tener discernimiento. Entonces la mujer se equivocó. La serpiente la persuadió y dijo, sí, Dios dijo. No, Dios no dijo, dijo el otro, el usurpador. ¿Sale? Seguimos. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. ¿Por qué comió? Porque era agradable y alcanzar la sabiduría y ser como Dios.
Pero ya vimos que no fue un fruto, es una alegoría que representa conocimiento, ciencia. ¿Ok? Seguimos. La Escritura relata que la mujer comió de este conocimiento, es decir, de esta ciencia, es decir, una parte de la primera humanidad femenina aprendió conocimientos y los dio de comer a la otra parte de la humanidad, es decir, la mujer se lo impartió a la parte masculina, le dio a otra parte de la humanidad. ¿Con quién trataron primero estos seres? ¿Con hombres o con mujeres? Con mujeres. Y las mujeres le impartieron eso a los hombres. Después lo vamos a ver más adelante, cómo cada ser, a la mujer que tomó y le enseñó cada ser, a la mujer que tomó, le enseñó su ciencia. No, estos seres le enseñaron a las mujeres su ciencia y después ella a los hombres. ¿Sale? Es lo que la Biblia o el libro de Enoch, nos relata. Entonces nunca la Biblia habla, y nosotros lo vamos a ir, porque ese es el tema general, el origen del pecado. ¿Cómo se llama el tema general? El origen del pecado. Entonces para nosotros, ¿cuál es el origen del pecado? Comer de un árbol literal, de una serpiente literal, que nos sacaron literalmente. Dios ya no nos dejó regresar al huerto, al árbol de la vida. Todo eso es una mentira. Y es lo que vamos a ir descubriendo poco a poquito, para que veamos cómo nos tienen manipulados y no conocer la verdad, para que nosotros no avancemos espiritualmente, no nos desarrollemos. Por eso la mayoría tenemos años en la iglesia y parece como que fue ayer, porque no hemos avanzado mucho. Pero es un sistema que está estructurado a modo de que tú y yo no avancemos. ¿Cuántos se desarrollan realmente espiritualmente? Pocos. Un 10% de una iglesia de 100, de 200, es nada. Eso es lo máximo que llegamos, un 10. Si son 220 son los que medio se ven espirituales, los demás todos son iguales. ¿Sí o no? Y uno que otro decimos, si el hermano, no, pues Dios lo usa, no, pues no, te ore por mí. ¿Y tú qué? ¿Tú cuándo? ¿Me explico? Cuando el estándar debería ser al revés. Poquitos no, y la mayoría pues debería demostrar ese desarrollo. ¿Ok? Seguimos. La mujer le dio a Adán de comer, la mujer que le dio a Adán de comer, escuchen esto, no es Eva. ¿Vale? Yo se los voy a enseñar, no es Eva. Eva surge después y ella representa una segunda humanidad clonada, la cual se mezcló con Adán, es decir, con la primera humanidad creada por el Padre Celestial, pero que fue modificada genéticamente y clonada de la costilla de Adán. Y de esta primera surgió la segunda, y ambas se mezclaron, y hoy nosotros somos el resultado de ello. Por tanto, hoy en día hay dos simientes sobre la tierra. Poco a poco lo vamos a ir viendo. La palabra Adán no es un hombre, la palabra Eva no es una mujer. La palabra Adán significa humanidad. ¿Qué creó Dios en el principio? La humanidad, compuesta de hombres y mujeres, ya lo vimos, ¿no? Entonces, cuando la serpiente ¿habló con Eva o con la humanidad? Habló con la humanidad, la parte femenina. Eso es en Génesis 1, pero en Génesis 2 encontramos que Jehová Dios, cuando sacó de la tierra al hombre, la parte masculina, y la puso en Edén, el hombre estaba solo. ¿Y se acuerdan que lo leímos? ¿Y qué pasó? Le trajo los animales para ayuda idónea. ¿Le sirvieron? No. Y entonces lo duerme,
les trae su costilla y le forma a Eva, a una mujer, el cual Adán, de la primera humanidad, le llaman a esta segunda que extrajo de su costilla, por eso es un clon, le llaman Eva, madre de todos los vivientes. Pongan atención, si aquí ya había hombres y mujeres, ¿por qué aquí le llaman madre de todos los vivientes? Porque ya era otra raza. Porque era otra humanidad. Aquí nada más había hombres, no había mujeres. Eva representa mujeres que fueron clonadas del costado de esos hombres y ahí se empezaron a reproducir. Y por eso se llama madre de todos los vivientes. Esto está escrito en diferentes culturas. La que más se asemeja a todo eso es la sumeria. Estaban los hombres, ¿y qué hicieron los vigilantes? Les trajeron animales, ¿para qué? ¿Ya se los dije hace rato? ¿Para que los ayudaran? No. ¿Para qué es la mujer? La ayuda idónea del hombre, ¿para qué es? Para procrear, para que sea su compañera de vida y procreen. Eso es ayuda idónea. Y la Biblia dice, les trajo los animales como ayuda idónea. O sea, Dios le va a traer los animales a Adán para que cohabite con ellos y se reproduzca. Entonces, ¿quién hizo eso? Los vigilantes. Jehová Dios, que era un vigilante. Y ellos en parte son, entre comillas, hombres humanos y entre comillas, animales. Tienen cuerpo de hombre, alas celestiales y cabeza de animales. de toro, de buey, de león, de águila, de serpiente y de hombre. Cada cabeza representa su principio de gobierno. ¿Sí me estoy explicando? Representa a lo que ellos se deben. Entonces ellos empezaron a mezclar la genética. No es literalmente que estaban teniendo relaciones, estaban mezclando la genética, porque querían que estos humanos que Dios puso para gobernar, le trabajaran a ellos en su Edén. Y los estaban modificando y no se procreaban, y no se procreaban, y no les daba resultado. Y hasta que entonces, ¿qué hicieron? Lo clonaron, y entonces dio resultado. Porque los animales son un género y una especie diferente al hombre. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Me explico? Pero en la mezcla genética sí pudieron reproducir a otro o a otro que fue. Y entonces la traen al hombre, no a esta humanidad, a estos que están en Edén. Eva, la clonada, se la traen a Adán, que fue tomado de la primera humanidad, se allegan, se reproduce y nace Caín y nace Abel. ¿Dónde? ¿En la tierra o en Edén? En Edén. ¿Vale? Ahora se los voy a escribir un poquito. Está Adán y está Eva. Jalan a Adán a Edén. Adán está ¿dónde? En la tierra. En la tierra. Aquí ellos gobiernan la tierra. Pero Jehová Dios, que creó un Edén, un huerto separado de esto, y aquí se trae a Adán y lo pone acá. Está solo y le trae animales para que no esté solo. No le sirven los animales como ayuda idónea. Lo duerme, le saca una de sus costillas, le forma a Eva. Y entonces se la trae a Adán para que ya no esté solo. Y entonces tienen a quién. Y Abel. Mata a Caín, Abel y queda Set, y de ahí sigue la humanidad. Eso es lo que sucedió. ¿Sale? Eso yo no voy a estar repite para que se les quede en su cabecita. Entonces, el Eva, ¿de qué es producto?
de una clonación de Adán, pero hay un detalle que lo vamos a ir viendo poco a poco. Ellos mezclaron sus genes con Adán y salió Eva. Sí. Es como, lo entiendo así, como que los vigilantes buscaron a un Adán y lo llevaron a Por decirlo así. Sí, pero no fue de otro planeta. Hace rato yo les decía, está la Tierra y así hay. ¿Sí me explico? Más continentes. Todo ese que nosotros decimos, es que es conspiración, están bien locos. No, no es conspiración y están locos. Están en los libros que no están en la Biblia, que los quitaron, porque esos 70 creyeron que no deberían de estar ahí. Un sistema para controlarnos y manipularnos y mantenernos aquí en esta granja humana. Vuelvo a decirlo, todo esto yo se los voy a ir demostrando con la Biblia poco a poquito. Ahorita yo me adelanto, no me quiero adelantar, pero me adelanto, de verdad ya no quiero adelantarme, pero se los voy a ir demostrando. ¿Sale? ¿Sí? Bueno, sigo. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te viene en el carcañal y tú le dirás, perdón, en la cabeza y tú le dirás en el carcañal. Entonces encontramos a Caín y a Abel. Una parte de la humanidad nace inclinada a lo instintivo por culpa de la mezcla genética y otra parte de la humanidad nace inclinada a lo espiritual. Y así estamos nosotros, trigo y cizaña en nosotros mismos. Una parte nos lleva a hacer lo bueno y una parte nos lleva a hacer lo malo. ¿Sale? ¿Quién es la que gana? La instintiva. Lo que veíamos, el SARS. ¿Se acuerdan que no se les enseñé? Les hablé un poquito del SARS, la ley de los instintos. Eso viene de esos seres. ¿Ok? Cuando entra el Espíritu Santo controla los instintos y entonces el hombre ahora puede ¿qué? Regular los instintos. Que sin Dios no regula los instintos. Seguimos. La Escritura nos relata que Jehová Dios vio que el hombre estaba solo. El hombre no estaba solo. Él fue criado en pareja, varones y hembras los crió Dios. Ya lo vimos, ¿sí o no? Sí. Seguimos. Pero estaba solo en el contexto de que los vigilantes no veían la presencia física o corpórea de Dios en la tierra. Y por ello procedieron a clonar a los humanos. Los hicieron caer en un sueño profundo. A ver, traten de analizar. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Manipularon genéticamente y tomó una de sus costillas y de ella clonó a Eva, la segunda humanidad, y la presentaron ante la primera para que se mezclaran sus genes y con ello nacieron la tercera humanidad. Génesis 2, del 21 al 23 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue formada. Estos efectos de esta manipulación genética o clonación que sufrió la primera humanidad fue que sus descendientes e hijos nacieran caídos y desconectados o alejados de Dios. Génesis 2:22 dice, y Jehová Dios dijo, he aquí el hombre es ahora uno como de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Pongan atención. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén. ¿De dónde nos sacaron? Del huerto. De la tierra. Ya lo vimos. De la tierra y nos pusieron en Edén. Pero aquí está diciendo que nos sacaron de Edén. Está manipulando otra vez la Escritura. El hombre fue creado en la tierra para gobernar la tierra y lo tomó y formó un huerto y puso allá al hombre que
créalo. Y aquí nos están diciendo que todo fue en Edén y que lo sacó de Edén. No, nos sacaron de la tierra y nos quieren hacer creer que estamos fuera de Edén, cuando la realidad es que permanecemos en Edén y no nos dejan regresar a la tierra. ¿Sí me están captando, me están entendiendo o no? Les acabo de poner aquí un dibujo. Esta es la tierra. Imaginémonos que uno de estos continentes, ¿sí?, es Edén. De aquí nos sacaron y nos llevaron acá. Y aquí es donde estamos. Todo lo que estamos viviendo, Asia, Europa, América, todo es en Edén. Pero nos están diciendo que nos sacaron de Edén, nos pusieron aquí y ahora no nos dejan entrar a Edén. ¿Ya lo entendieron? No, nos sacaron de la tierra, nos llevaron a Edén y no nos quieren regresar a la tierra. ¿Sale? Y que Dios puso un querubín con una espada encendida para que no tomamos el árbol de la vida. Ok. Y Dios, que no quiere que tomáramos del árbol de la vida, ahora vino hasta dar su vida para que podamos tener cercanía. ¿Fue Dios el que nos prohibió la entrada? ¿O es que va Dios que no quiere que regresemos al árbol de la vida? ¿Ya se dieron cuenta? Es una mentira, pero no lo vemos. Ahí está, pero no lo vemos. De que está fuerte, hermanos, créanme, yo sé que está fuerte lo que les estoy diciendo, pero lo vamos a ir viendo poco a poquito. Yo les dije, denme un año, y en un año ustedes van a saber si lo que les estoy diciendo es mentira, porque se los voy a decir todo con la Biblia. Todo con la Biblia. ¿Cuesta trabajo? Sí, cuesta mucho trabajo, porque estamos programados a que no es así, pero vamos a ir viendo si es así. ¿Vale? Seguimos. La caída del hombre en el mundo, es decir, la manipulación genética de la que el hombre fue objeto, hace referencia al evento del pecado original, que no es otra cosa sino la manipulación genética que ocurrió en el jardín del Edén, no en la tierra. Adán, o parte de la primera humanidad, fue secuestrada de la tierra y puesta en Edén, y ahí se le dio de comer del fruto prohibido, de la ciencia del bien y del mal. Adán o la primera humanidad consintieron y hicieron alianza con la serpiente, con estos seres pensantes, a ser manipulados o clonados genéticamente y se mezclaran con la segunda humanidad, Eva, a fin de ser como Dios. Por tanto, todos los descendientes de Adán y Eva nacieron con una naturaleza caída heredada de sus padres, es decir, nacieron modificados genéticamente y desconectados de Dios, inclinados y atados a su vida e instintos biológicos. Ahora la pregunta es, no estoy diciendo que ya terminé, porque no he terminado, estoy empezando, pero tú crees, escucha, tú crees que el pecado original fue comer un fruto y porque desobedeciste una orden, por eso Dios nos denigró tanto y se separó de nosotros y no quiso saber nada y puso un ángel para que nunca regresáramos a Él? Pero pasó el tiempo, se arrepintió y ahora viene hasta dar su vida por ti, por mí, para volvernos a reconciliar. ¿Tú crees que así fue? No fue así. Entonces nunca hay un árbol, nunca hay una serpiente, nunca hay un fruto, ¿sí? Nunca hay nada de eso. El pecado original no es desobediencia, no es desobediencia a una ley, no había ninguna ley, porque Él dijo, coman de todo. Y Jehová Dios dijo, no, de nada más de esto, pero del otro no, porque van a morir. Los manipuló, los persuadió. Dice Pablo escribiendo a los Corintios, temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Manipuló su mente.
¿A qué? A comer un árbol. A adquirir conocimiento. Van a ser como Dios. Si ustedes conocen de esto, van a ser como Dios. Y así está la humanidad, queriendo conocer y conocer, y ciencia, y sentirse como Dios, y que Dios ya no lo necesita. ¿Me explico? ¿Y el hombre se desarrolla o se separa de Dios? Se separa de Dios. Y eso fue lo que pasó. Se separó de Dios. Porque al ser mezclados genéticamente, perdieron su estado primigenio y se desconectaron de Dios. Después vamos a ver en qué consistió eso. Hoy te lo estoy diciendo, es una manipulación, pero vamos a ver qué fue lo que sucedió en la biología del hombre. La Biblia lo describe. ¿Vale? Un poquito nada más, una probadita. ¿Han visto en la Biblia unos textos que hablan de que Jesús es la piedra del ángulo? ¿Sí? Y nosotros pensamos que ¿qué es la piedra del ángulo? ¿No? Bueno, en México la piedra del ángulo es un cimiento donde la casa va a descansar. ¿Me explico? O sea, es una parte sólida, firme. Entonces representa a Jesús como la piedra del ángulo, que los edificadores, dice la Biblia, los edificadores, piensen nada más, los edificadores desecharon. ¿Sí? Entonces nosotros en México lo interpretamos que a esa se refiere, que Jesús es esa piedra de fundamento sobre la que hay que edificar la casa para que esté sólida y firme en nuestra cultura. Pero después lo vamos a ver que esa piedra del ángulo viene de Egipto. ¿De dónde salió el pueblo de Israel? De Egipto. ¿Dónde se formó el pueblo de Israel? En Egipto. ¿Me explico? Ahí nada más llegó Jacob con su familia y ahí se reprodujeron durante 440 años y salieron casi 1 millón de personas. Ellos traían esa mentalidad, que es la piedra del ángulo. ¿Han visto que todas las pirámides les falta algo en la punta? Bueno, esa es la piedra del ángulo. Después les voy a enseñar qué es eso. De ahí viene que Jesucristo es la piedra del ángulo que desecharon. Está hablando de una parte de nuestra biología que nos conecta con Dios, y esa parte biología es un gen que fue inhibido. Se los voy a enseñar con la palabra. Por eso la Biblia habla de la regeneración. ¿Sí hemos escuchado de la regeneración? ¿Sí? Tito 3:5 nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu. Tenemos que ser regenerados. ¿Qué nos regenera? No, ¿qué nos regenera? La palabra. La palabra nos regenera. ¿Qué regenera la palabra? Pensamos en regeneración, que era alcohólico y dejó de ser alcohólico. No, literalmente regen, cambia la genética. La palabra en la Biblia es vivificar. Él vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Cambiará la genética. ¿Por qué nacemos de nuevo? Porque fuimos regenerados. ¿Por qué fuimos regenerados y nacimos de nuevo? Porque escuchamos la palabra. La fe viene por el oír la palabra. La exposición a la palabra es una vibración energética espiritual que te conforma a la imagen de Cristo, y se activa el gen de Cristo y recibes el nuevo nacimiento. Todo eso vamos a ir aprendiendo poco a poco. Como iglesia cristiana, les vuelvo a decir, estamos en pañales en todo este conocimiento. De verdad, hermanos, en pañales. Esto ya se les he dicho, este conocimiento no se le da a cualquiera, pero no puede permanecer oculto toda la vida. No puede. Yo esto lo tengo oculto desde hace como 17 años, imagínense. Lo he querido compartir, y me dicen, es que estás bien loco, es que no debes de hablar eso, es que no sé qué, pero ahí están queriendo aprender. Y los que lo saben tampoco lo quieren enseñar. ¿Por qué les da miedo? Pues sí, porque da miedo. Decimos muchos, ¿no? Es que ¿por qué los sacerdotes, si saben la verdad, no la dicen? Pues porque el pueblo se les viene encima. ¿Por qué los pastores no dicen la verdad? Pues porque el pueblo se les viene encima. Sí, la mayoría no lo saben. Pero
es el tiempo de que la iglesia sepa la verdad. ¿Me explico? A Jesús le costó la vida, a los apóstoles les costó la vida, y nosotros bien tranquilos sentados en nuestra banca ahí calentándola y dorándole la píldora a la gente y ahí sobrellevándola nada más. No es así. La verdad tiene que salir a la luz. Jesús dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? De un sistema religioso. Que aprendas a vivir realmente la vida cristiana. ¿Sale? Bueno, sigo. Ok. Bueno, ya debería haber terminado, pero me voy a extender otro poquito. Por esta caída, desde Adán hasta el día de hoy, los hombres no entienden las cosas que son del Espíritu de Dios, les son locura. Y por ello Dios se hizo hombre a fin de glorificar la naturaleza humana y poder enviar su Espíritu para que éste pudiera ser regenerados por la palabra, por la predicación, a fin de morar dentro de los hombres nuevamente, para que sean salvos de esa condición o ese estado caído y vuelvan a su estado primigenio en Él. ¿Por qué nosotros no entendemos las cosas que son del Espíritu y no son locura? Porque estamos en un estado caído. ¿Por qué estamos en un estado caído? Porque nacimos caídos. ¿Por qué nacimos caídos? Porque nuestros padres fueron modificados genéticamente. ¿Por qué fueron modificados genéticamente? Porque fueron persuadidos en querer ser como Dios. Así es como viene la cadenita. ¿Sí? ¿Nosotros pecamos o pecaron ellos? Dice Romanos, porque por un hombre entró el pecado y ese pecado pasó a todos los hombres. Y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Todos pecamos? El otro día les expliqué, es lo mismo que tú peques o que peque el otro y tú sufras las consecuencias. Entonces, ¿por qué a nosotros nos va a demandar Dios algo que nosotros no hicimos? Pero eso no te lo tiene que demandar. ¿Me explico? Les voy a poner un ejemplo y no quiero ofender a nadie ni nada, solamente es un ejemplo para que lo podamos entender. Imagínate que tú tienes un hijo que está sano, de pies a cabeza sano, ¿vale? Pero tu hijo sufre un accidente o alguien viene, te lo tumba, se cae, se pega en la cabeza y queda mal psicológicamente, motrizmente. ¿Sale? Ahora, tú ves que tu hijo no funciona bien. ¿Qué vas a hacer para que funcione bien? ¿Darle un montonal de normas y de reglas? ¿Le vas a dejar quehaceres que no puede desarrollar normalmente? Y cuando llegas lo vas a castigar y lo vas a maldecir y cuando se muera lo vas a mandar al infierno. ¿Por qué? ¿Es culpa de él? Es una condición. Pues eso le pasa a la humanidad. Pero nos hace creer que nosotros somos culpables de haber nacido así y de lo que nos pasó. Si no fuimos nosotros, fueron nuestros padres. ¿Me explico? Pero tú sufres las consecuencias de lo que hicieron tus padres o de un accidente. Yo el otro día se los dije, ese es el corazón del hombre. El hombre tiene el Espíritu de Dios. Como tiene el Espíritu de Dios, en el principio, antes de que viniera la caída, el hombre tenía la mente de Dios, el corazón de Dios, la naturaleza de Dios, etc. Era amor, era paz, todo perfecto estaba en él. Pero ¿qué pasó? Al ser modificados genéticamente, ¿qué sucedió? Dios se apartó del hombre. ¿Sí me explicó? Dios se apartó del hombre. O sea, la genética, el gen, ya no se conectaba con Dios. Ya no había esa conexión. No es que Dios se haya salido porque quiso, es que la modificación genética hizo que el hombre ya no pudiera interactuar con Dios.
¿Sí? Ejemplo, yo soy un espíritu y mi cuerpo es una guitarra. Y si no tengo cuerdas, por más que le va a sonar la guitarra, pues así inhibieron un gen, y por más que el hombre quiera conectarse con Dios, ese gen está inhibido y no hay conexión. Entonces el espíritu quiere y le da, pero pues no tiene cuerdas. No resuena con el reino de los cielos. ¿Ya me están entendiendo? Eso es lo que pasó. Entonces ahora le vamos a dar al hombre normas y reglas, los 10 mandamientos, para que el hombre obedezca y sepa cómo debe vivir delante de Dios. ¿Va a poder vivir bien delante de Dios? No, ¿por qué? Porque lo natural es que necesita el Espíritu para poder vivir en esto. Si del Espíritu de nada le sirven 10 o 100 normas. ¿Me explico? Eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poquito. Y se los voy a estar repasa y repite, porque no nos va a entrar en la cabeza de la noche a la mañana, pero nos tiene que entrar. Por eso es que en el Antiguo Testamento podían hacer matanzas y el hombre no se conmovía de nada de eso. Pues no, porque está inhibido. La naturaleza de Dios está inhibida, somos instintivos. ¿Sí? Si es de mi familia, sí siento, y si no es de mi familia, no siento. Y cuando estamos en Dios, entiende que debemos de sentir del otro, porque hay una conexión espiritual, ya no solamente biológica. ¿Ok? El pasaje de Romanos capítulo 5, versos 12 al 14 es relevante para comprender la caída y la necesidad de la regeneración por la palabra, a fin de que recuperemos este estado primigenio y así ser salvos. Y esto es a través de Jesucristo y no por las obras de la ley o de los mandamientos, como después lo veremos. Romanos capítulo 5, verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Cuando habla de la muerte no está hablando de la muerte física, y esto es profundo, está hablando de la muerte espiritual. ¿Sale? Así la muerte espiritual pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, esto igual vamos a ir viendo, es profundo, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Pongan atención, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Habían leído esa parte? Ellos no pecaron a la manera de Adán, ellos nacieron caídos y habían pecado, pero no se le consideraba nada a los hombres porque nacieron caídos, no era su culpa. Pero llegó la ley y ahora todos son culpables. Antes de la ley no había, pero entró la ley y ahora todos son considerados culpables. ¿Dios tenía problemas con que el hombre estuviera caído? ¿Dios tenía problemas con que el hombre pecara? Eso es bien profundo. Te lo voy a decir de otra forma. ¿Dios tiene problemas con que tú hagas lo malo? ¿Me explico? Todo lo que los hombres hacen, nada tiene que ver con Dios. Todo es en este plano y repercute en este plano. A Dios no le interesa regular tus acciones y todo lo que tú hagas, porque esto es solamente temporal, pasajero. A lo que Dios le interesa es que tú te reconectes con Él, que tengas esa vida. Porque teniendo esa vida, todo lo malo que haces se tiene que ir enderezando. Por naturaleza, no por mandamientos, no por normas, sino porque esa vida ahora está en ti. Y si mueres, ¿qué va a pasar? Ya tienes esa vida y regresas a ella.
Escucha lo que te voy a decir ahorita. Yo sé que te va a volar la cabeza, pero se los voy a enseñar más adelante. Y si no te conectas a Él y mueres, ¿qué pasa? ¿Te vas al infierno? Eso es lo que nos han enseñado. Filosofía griega de Platón. Te vas al infierno. La Biblia no habla de un infierno. La Biblia habla de la reencarnación. Y la iglesia cristiana no cree en la reencarnación. Pero yo les voy a enseñar cómo la Biblia con textos habla de la reencarnación. ¿Me explico? Entonces quítense la idea, poco a poco ellos se las van a quitar de un infierno. No hay un infierno. El ser humano reencarna. Ejemplo, les pongo un ejemplo nada más así sencillito. Le preguntaron a Jesús: ¿eres tú el Elías que había de venir o esperaremos a otro? ¿Por qué la gente pensaba que Jesús era Elías? Porque sabían que Elías iba a regresar. Y Jesús les dice: yo no soy Elías. Elías ya vino, hicieron con él lo que quisieron. Y dice la Escritura, esto hablaba de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Elías encarnado en Juan el Bautista, con otro nombre. Y les puedo dar más textos, en su momento se los voy a enseñar. Eso ya están demostrando la reencarnación. ¿Sí? La base de la reencarnación, quiero que lo entiendas, le llaman en el hinduismo reencarnar. ¿Sale? Jesús le dijo nacer de nuevo. ¿Qué es reencarnar? Nacer de nuevo. ¿Cuántas veces tienes que reencarnar en el hinduismo? Muchas. Jesús dijo, ¿cuántas veces tienes que nacer de nuevo? Una, pero del agua y del espíritu. Y cuando naces esa del agua y del espíritu, dejas de nacer de la carne. Dejas la reencarnación atrás y pasas a la otra vida. Se los voy a enseñar en su momento. Eso es bien profundo, pero no se enseña. Se enseñaba en los primeros albores, comienzos del cristianismo, se enseñaba, pero se quitó de la doctrina. ¿Sale? Se manipuló la escritura y se quitó. Volvemos al punto, al sistema no le conviene. ¿Sale? ¿Por qué no? Porque es un control. Miren, a ver, somos tan... Bueno, somos porque estamos caídos. Traten de entender esto. Voy a poner un ejemplo. Doy gracias a Dios por la vida de ustedes. ¿Sale? Quiero que lo entiendan. Y ahorita voy a poner otro ejemplo. Voy a poner dos ejemplos. Espero y no se me olvide, a ver, que en el momento mi mente como que se me va. Yo grabo los videos, la enseñanza, la edito lo más sencillo posible, no todo lo que toco lo pongo. Si alguno lo ha repasado se dará cuenta que le quito mucha información. Y algunos de ustedes no vienen porque ven el video. No es necesario ir porque hay un video. ¿Creen que aprenden lo suficiente a través de un video? No, se pierden mucho de la enseñanza. ¿Sí me estoy explicando? Bueno. Entonces, si yo le quito a la gente el miedo al infierno, irá a la iglesia, se congregarán, buscarán a Dios. Entonces mejor les dejamos el infierno para que estén ahí metidos. ¿Sí me explico? Sí, así es. Es un control, porque estamos caídos. Si fuéramos personas sensatas, espirituales, guiadas por Dios, aunque no hubiera un infierno, nosotros vendríamos pues, a alabar, a exaltar el nombre de Dios, y tener un tiempo de comunión con Él, porque la mayoría de la semana no lo tenemos. Pero nos empiezan a decir la verdad, ¿y qué hacemos? Nos empezamos a alegrar. Porque pues entonces no necesito congregarme, no necesito esto, no necesito el otro. Entonces, ¿para qué voy? O sea, porque todavía estás caído, estás torcido, no entiendes que todo es por naturaleza, por principio interno. Pero nos gustan las normas, las reglas, y eso es lo que nos hace estar acá. Vivir natural la vida cristiana no nos sabe. ¿Sí, hermano? Los líderes con
Sí, pues son caídos igual que nosotros. sí, Igual que todos. Pero entonces esos están más, porque Igual, manipulan a todos. es igual. Ninguno es más ni uno es menos. Apenas platicaba con una hermana y lo he platicado muchas veces. ¿Pecado es pecado? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todos decimos que sí, pero en la práctica es que no. Somos bien falsos. Somos bien falsos. Se los voy a explicar. Si dos hermanos no están casados civilmente, ¿en qué están? En No, pecado. pues, están encargados. En pecado, en fornicación, ¿no? Porque no están casados, es fornicación, eso no es adulterio, es fornicación. ¿Podrán participar en el altar? No, hombre. ¿No? ¿Por qué? Porque están en pecado. Porque están en pecado de fornicación. Así es. Ok. Pero tú llegó el cobrador hace rato y le dijiste, pasen otra semana porque no tengo. Tú mentiste. ¿Quién sabe que mentiste? Nadie. Pero tú sí puedes pasar al altar, a cantar o a predicar. Porque tú eres mentirosa, pero tú no eres fornicaria. Solo mentirosilla. Y la Biblia dice que los fornicarios no entran en el reino de los cielos. Y la Biblia dice que los mentirosos no entran en el reino de los cielos. Pero eso nosotros lo toleramos porque todos mentimos. Pero como no todos fornicamos, entre comillas, eso no lo permitimos. Entonces, ¿pecado es pecado o no? Sí. Entonces, ¿por qué nos espantamos del que está allá al frente en fornicación y no nos espantamos del mentiroso que está aquí sentado? Porque ese sí se debe de bajar y este sí puede estar allá. Por eso dice no juzgues, ¿no? Sí, no juzgues, para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juicio serás juzgado. No juzgues nada antes del tiempo, porque Dios traerá a juicio toda obra y conocerá las intenciones del corazón, etcétera, etcétera. Pero todo eso no nos... ¿Me explico? La realidad es que en la práctica nosotros determinamos quién sí y quién no, aunque para Dios sea pecado. Así es. Yo les ponía el ejemplo, Judas era un ratero, era un ladrón. Y Jesús lo puso, lo llamó, le dio encomiendas, le dio un lugar, lo nombró apóstol. Todo lo que hizo, ¿lo haríamos nosotros? Entonces, ¿realmente estamos honrando a los hombres o estamos honrando a Dios? ¿Seguimos principios humanos o principios espirituales? Entonces, pero eso nos hace ser cristianos y estamos contentos de que en nuestra iglesia haya todas esas normas y de esas reglas. Eso nos hace sentir que estamos bien. ¿Realmente estás bien? Bien delante de los hombres, pero delante de Dios estás igual. Todos están igual. No hay uno bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. ¿Por quién vino Jesús a morir? Por todos. Por todos. Por todos. ¿A quién le está dando la oportunidad? A los que se pueden arrepentir, a los que no, pues a esos no. ¿Se dan cuenta cómo en la práctica no sucede lo mismo? Voy a poner otro ejemplo. ¿Será pecado vivir en unión libre? Sí, es Pues, pecado. no, Hace rato lo dije de otra forma. ¿Fornicar es pecado? Es pecado. Si no, pues sí es pecado. Ahora dije, vivir en unión libre, ¿será pecado? Es que ahí estamos siguiendo lo que anteriormente decía, que ya teníamos como reglas, estamos siguiendo las reglas que nos puso Jehová. Ok. Cuando Dios creó al hombre y a su mujer, varón y hembra, los crió, les hizo firmar un documento, no, pero eran varón y hembra. pero no les... Lo natural en Dios es cuando un hombre y una mujer se allegan, ¿qué son? Una sola carne. Eso es lo natural. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros podemos aprender a vivir en lo natural? Pero como el ser humano es un ser caído, aunque tengas a tu pareja, no la ves como tu pareja.
la ves como tu amante y no la respetas como tu pareja para toda la vida, sino pues ya ratito me choqué y me junto y pues total, no estoy juntado, no estoy casado. Entonces, ¿qué hacemos? Una ley que regule esas acciones para que el hombre sí se mantenga en esa unión. Porque lo natural no se puede mantener, pero con una ley, una norma sí se puede mantener. ¿Realmente su corazón está ahí? ¿Está en lo natural o está en pecado? En pecado. Lo natural es que no hubiera una ley y ese hombre de por vida supiera que esa es su mujer. Pero nosotros por el sistema decimos, esos hermanos como no se han casado, están en pecado. Y los casados, pues sí pueden participar aunque tengan su amante por ahí, pero como nadie lo sabe, sí pueden participar, están casados. Todo es un sistema y todos estamos metidos en ese sistema. Ya voy a terminar, por último. Romanos 5:12 nos presenta la conexión entre la muerte espiritual y la condición de la caída de la humanidad. Establece que todos hemos sido afectados genéticamente por esa manipulación genética y como efecto enfrentamos la realidad de la muerte espiritual o la separación de Dios. Romanos 5:12 nos muestra que por caída no somos culpables, sino que nacimos caídos, pero por ley nos hicieron sentir culpables. Romanos 5:12 nos enseña y nos declara cómo a través de Jesucristo obtenemos vida del Espíritu y como efecto la liberación del poder de esa naturaleza caída. ¿Qué quiere darnos Cristo? Vida. ¿Por medio de qué? De su Espíritu. ¿Y por efecto qué se corrige? Todas las obras de la casa, nuestras inclinaciones a lo malo. Entonces, aunque nos den regulaciones, ¿qué se va a enderezar? Nada más nos reprimimos, pero adentro está todo lo malo. Por eso Jesús dice, no es el que lo hagas, la ley hablaba del hacer, Jesús habla de la intención. Si tú lo sientes, si tú lo deseas, si tú lo codicias, ya adulteraste, ya eres un pecador. ¿Me explico? Pero eso ¿quién lo sabe? Dios. ¿Y pecado es? Pecado. ¿Cuántos creemos que pecado es pecado? ¿Cuántos vamos a dejar de juzgar y criticar y murmurar? Debemos empezar. Más adelante, escuchen, más adelante, hermanos, yo les voy a dar un folleto que va a ser de la iglesia y toda la gente nueva que vaya llegando se le va a ir dando ese folleto. Yo ahorita estoy esperando, tratando de consolidar a este grupo. Ya una vez que yo lo vea consolidado mejor dentro de un mes, ¿sí? Pues les voy a dar ese folleto. En ese folleto específico parte de la misión de la iglesia y hacia dónde queremos ir y todo cómo se viene estructurando. ¿Vale? A lo mejor a algunos pues les va igual, la explicación les va a volar un poquito la cabeza, ¿verdad? Pero lo tenemos que entender, porque estamos acostumbrados a una liturgia, a una estructura cristiana, religiosa, dogmática, institucional, y aquí no va a haber eso. Aquí lo vamos a modificar todo eso. ¿Seguiremos siendo iglesia cristiana? Sí, pero sin todo lo que no sirve. Tratar de quitar todo lo que no sirve. Miren, les voy a poner un ejemplo, ¿vale? Cuando todos llegamos a la iglesia cristiana, a ver, ¿quién tiene menos de un año de cristiano? Usted, gloria a Dios. Qué bueno, porque van a aprender bien. Se van a ahorrar 20 años. Miren, cuando nosotros llegamos a una iglesia cristiana, y ustedes van a decir si tengo razón o no, pensamos que al llegar a una iglesia cristiana, ahí la gente se aman, se perdonan, son buenos, se ayudan, ahí no hay murmuración, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Sí. Sí. Pero al año, 3 años, 5 años, nos damos cuenta que no es cierto, que son bien tremendos, que son bien mulas. Es la verdad. Y cuando nosotros pretendíamos ser buenos y cambiar, ahora como que ya no queremos ser tan buenos ni tampoco cambiar porque los hermanitos
me hacen cosas bien tremendas que yo no pensé que fueran así. ¿Me explico? Y lo que yo le he contado al pastor, lo saca desde el púlpito, o ya se lo contó a la esposa, o ya lo saben los del cuerpo ministerial, y ya ahora soy la botanita de los demás, y de haber sabido mejor no hubiera contado mi vida. ¿Sí o no? Y si conté que estaba yo en pecado, ahora me ven como bicho raro, ahora no me dejan participar, ya mejor me voy de la iglesia. Y te vas. Y te vas a otra, pero ves que es lo mismo. Y te vas a otra y ves que es lo mismo. Y decides mejor no congregarte. Eso es lo que pasa. Nos decepcionamos de la vida de la iglesia cristiana, del cristianismo. Que eso no es el cristianismo, es la vida de los miembros de una iglesia. Pero tú no entendiste lo que es el cristiano. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que yo en lo personal, toda mi vida de cristiano he tratado de erradicar. Pero no es fácil. Porque estamos tan metidos en el sistema que la mayoría nos gusta ese sistema. Nos gusta. Aunque decimos que no, nos gusta. Eso es lo que uno tiene que seguir. Uno tiene que seguir, pero eso es lo que tenemos que erradicar. Sí, o sea, que la gente llegue y descubre que hay un montonal de falsos cristianos. O sea, que realmente seamos buenos cristianos, que cometemos errores, sí, porque todos estamos en el camino de perfeccionar, de cambiar, pero que no sea el estándar de hacer lo malo, sino regarla. Y si la riegas, ¿quién te debe de juzgar? ¿Quién te debe de criticar? ¿Quién te debe de disciplinar? ¿Me explico? Dios. Ahora la pregunta es, ¿Dios lo hace? Eso vamos a aprender. ¿Dios lo hace? Las consecuencias de nuestros pecados. Sí. Hace rato yo les decía, ¿cómo pueden ver dónde está Dios y dónde está Jehová? Pues la naturaleza de Dios la reveló en Jesucristo. Dios hecho hombre en Jesucristo. Veamos las características del antiguo, veamos las características del nuevo, Dios del nuevo, Dios del antiguo. ¿Cómo procedió el antiguo y cómo procede el nuevo? Muy diferente. ¿Cómo tenemos que proceder nosotros, al antiguo o al nuevo? Entonces ahí empezamos a ver cómo debemos de vivir realmente la vida cristiana. ¿Vale? Pero siempre estamos cuadrados al antiguo. La haces, la pagas. ¿Me explico? O sea que por eso dice que Jesucristo no vino a abolir la ley, sino a hacer que se cumpliera. Pero que por se cumplió. naturaleza, ¿no? Exactamente. Por naturaleza, o sea, porque cuando venimos a Cristo nos conectamos con Dios, con el Espíritu Ajá. de Dios, y esa naturaleza de Dios es la que nos hace hacer lo correcto, ¿no? Así es. Y entonces esa ley se cumple, pero Él no abolió los mandamientos en el contexto de que son principios internos, pero sí están abolidos en el concepto de que es una ley escrita. Eso no sirve. Por eso la canceló el acta de decretos que nos acusaban. Todo eso yo se los voy a explicar.